Hola, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a ver el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Este pasaje se titula La resurrección de los muertos. En los primeros versos encontramos a Pablo recordándole a la iglesia en Corinto sobre la resurrección de Cristo, de lo cual Pablo ya les había predicado cuando les presentó el Evangelio de Salvación y en el cual ellos creyeron. Esto nos dice de que debemos recordar que predicar que Dios envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados y darnos salvación para nuestras almas. Pero también debemos recordar que en nuestra prédica debemos decir que luego de morir Cristo resucitó y, como dice la palabra, para ser salvos hay que creerlo y hay que declararlo. En los siguientes versos, Pablo les recuerda su llamado como apóstol y su testimonio de haber visto a Cristo resucitado, al igual que Pedro y todos los que fueron testigos, pudiendo haberles predicado cualquiera de ellos, pues el mensaje es el mismo. Aquí podemos comentar que más importante que el nombre del mensajero es el mensaje. En este caso predicamos la buena nueva de salvación, el Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje, el cual debe ser predicado como tal, sin agregar y sin quitar nada, y Dios hará que su poder permita ganar almas para Cristo. Amén. Luego vemos que Pablo comenta sobre la resurrección de los muertos que algunos hermanos corintios negaban, ignorando que al pensar así estaban negando la resurrección de Cristo y por consiguiente negando la razón de su fe y su salvación, incluyendo la de los que murieron en Cristo. Recordemos que Jesús mismo dijo antes de resucitar a Lázaro, que si creían, verían la gloria de Dios. Por supuesto que nadie sabe el futuro, pero debemos creer en Dios y también creerle a Dios. La verdad está en su palabra, la cual permanecerá hasta el fin. Luego Pablo les comenta sobre el reino de Cristo y la autoridad del Padre, la cual se completará cuando Cristo se someta a su autoridad después de haber vencido a todos sus enemigos, incluyendo la muerte, la cual fue vencida gracias a la resurrección de los muertos, precedida obviamente por la resurrección de Cristo, como primer hombre en resucitar y vencer al pecado, el cual fue introducido en la humanidad también por un hombre, Adán. En efecto, la palabra narra eventos futuros que implican el triunfo del bien sobre el mal. Es decir, todos los enemigos de Dios, Satanás, la muerte, el pecado, todos ellos serán derrotados y al final se impondrá su autoridad. Amén. Luego tenemos que Pablo les indica no creer en la falsa enseñanza de vivir pecando, sabiendo que no habrá resurrección de los muertos. Si esto fuera cierto, en vano serían los bautizos y en vano estarían quienes, como Pablo, arriesgan su vida por predicar a Cristo. Pablo les dice que creer esa mentira significa no conocer a Dios. Así es, la palabra dice que aparecerán falsas doctrinas que con las armas de Satanás, como la mentira, se oponen a la extensión del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por destruir esas falsas enseñanzas y predicar el único y verdadero Evangelio de Cristo. Luego Pablo responde a su inquietud sobre cómo se dará la resurrección de los muertos. Él les dice que esta resurrección será con cuerpos nuevos y gloriosos, así como Dios otorga un cuerpo nuevo a una planta que es sembrada en tierra como semilla.
o los astros y estrellas que tienen su propia gloria cada uno. La palabra nos dice que al recibir a Cristo como Salvador personal, nuestra naturaleza pecaminosa se reduce, pero no desaparece. Esta nos acompañará hasta que regresemos a la presencia de Dios, y en la resurrección recibiremos nuevos cuerpos celestiales libres de pecado. Amén. En los siguientes versos Pablo les aclara que sus cuerpos físicos serán destruidos y resucitarán en cuerpos espirituales, haciendo la analogía entre el cuerpo mortal terrenal de Adán y el cuerpo espiritual resucitado de Cristo. Pablo les dice que solo los cuerpos espirituales pueden heredar el reino de Dios. En efecto, la palabra dice que la santidad de Dios no le permite estar donde hay pecado. Por eso cuando resucitemos en cuerpos espirituales, podremos disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. Gloria a Dios. Después tenemos que Pablo les revela la transformación de los que estén vivos cuando se dé la resurrección de los muertos, transformando todos los cuerpos vivos y muertos en cuerpos inmortales, después de haber vencido al pecado con la obra de Cristo en la cruz. Así es, así como Cristo venció a la muerte, nosotros también lo haremos. Pero si estamos vivos cuando venga Cristo por su iglesia, seremos arrebatados y transformados, y junto con los que murieron en Cristo recibiremos cuerpos inmortales libres de pecado. Amén. Finalmente, Pablo les recuerda que su servicio a Dios no es en vano y por eso deben esforzarse y perseverar. Es cierto, cuando predicamos estas verdades, encontramos oposición, pero Dios nos llama a ser esforzados, a ser valientes y a perseverar en el servicio al Señor, haciendo tesoros en el cielo y cumpliendo la gran comisión que nos dejó Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hasta aquí este tiempo devocional, esperando que sea de edificación para todos. Nos despedimos con la esperanza de que Dios permita podernos encontrar en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Hasta luego.